Muy buenos días. El video de hoy es un cuento, aunque más bien es una historia real que podríamos estar viviendo usted y yo en estos momentos. Sobre todo las padres de familia que tienen niños pequeños. El cuento narra sobre la historia de la tía Mari, una visita de la tía Mari a casa de una familia. Pero parece que esta visita no fue del todo afortunada. Este video está dirigido a padres de familia que tienen niños pequeños, digamos que entre los 0 y los 14 años aproximadamente. Es interesante. Véalo con atención, podría ayudarle. Hay que tener cuidado a quién le abrimos las puertas del hogar. Generalmente lo hacemos con mucha facilidad y pudiera ser que estamos metiendo a alguien peligroso a casa. La visita de la tía Mari a casa es un ejemplo. Espero le sirva. Que la luz espiritual ilumine su camino. Hasta la próxima. La compañía de mis hijos en el hospital me consoló. Después de mi segundo infarto, todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, tendría que permanecer hospitalizado un par de días más. La comida a base de verduras y té sin azúcar de la clínica me hizo recordar aquella tarde remota de mi infancia, en los años 80, cuando mi padre nos avisó que llegaría a casa la tía Mari y que pasaría una temporada indefinida con nosotros. La tía Mari era enfermera y estaba pensionada por una discapacidad. Le habían amputado ambas piernas a causa de una diabetes mal cuidada. Por tal razón, mis padres, siempre amables, se apresuraron a buscar y acondicionar el mejor espacio en el hogar para que su estancia fuera cómoda y práctica. Papá y mamá trabajaban todo el día, por lo que consideraron oportuno que la tía Mari estuviese en casa para echarnos un ojito. Mi hermana Natalia y yo éramos niños muy activos. Mis padres planeaban meticulosamente nuestra educación. Todas las tardes acudíamos en bicicleta a un pequeño bosque cercano a casa. Trepábamos los árboles, nos balanceábamos en un columpio fabricado por papá. Recolectábamos piñas, troncos, semillas, hojas, etc. Cuando no íbamos al bosque, realizábamos alguna actividad en casa, como construir castillos con los cachivaches del taller de papá o hacer pan integral con mamá. No había día que no hiciéramos alguna actividad manual. Los viernes por la tarde tomábamos clases de natación y los sábados por la mañana acudíamos a clase de música. Natalia piano y yo violín. Nuestros maestros decían que éramos virtuosos y que sin duda seríamos grandes músicos. No obstante, el día señalado para la llegada de la tía Mari, cancelamos toda actividad. Nos quedaríamos en casa para recibirla. Estábamos muy emocionados con su visita. Finalmente llegó la tía Mari. Papá y mamá la bajaron del auto con mucho cuidado y la llevaron en su silla de ruedas al sitio especialmente acondicionado para su estancia en el hogar. Conocíamos a la tía Mari por reuniones familiares. Dada su personalidad, solía ser el centro de atención de las fiestas. Era una mujer cambiante, en ocasiones dulce y alegre, pero de pronto sarcástica, burlona e impredecible. Pero eso nos gustaba de ella. Sabía ganarse la confianza y admiración de los familiares, y tenía la virtud de hacernos reír. Así es que para nosotros su llegada fue motivo de fiesta. Sabíamos que con ella en el hogar las tardes siempre serían divertidas. Al vernos, nos guiñó el ojo y nos saludó con la picardía que le caracterizaba. Tenía mucho tiempo que no convivíamos con la tía Mari, así es que ese día pasamos toda la tarde y noche escuchando sus chistes y sus historias. Su gran capacidad narrativa hacía de cada relato un suceso increíble, estimulante, nos mantuvo absortos hasta que el cansancio nos venció y nos quedamos dormidos.
Ese día ni siquiera hubo merienda. Por primera vez rompimos todo el protocolo familiar. Papá y mamá dieron las buenas noches a la tía Mari y nos llevaron a la cama. Sus relatos fueron tan intensos que hasta soñamos con ella. Apenas era el inicio. Las semanas siguientes fueron muy similares. Conocíamos poco de la vida de la tía Mari, pero reflejaba gran conocimiento acerca del mundo. Era una excelente narradora de cuentos. De cada tema sacaba siempre una historia estimulante. Si estábamos aburridos, nos contaba cosas divertidas y nos hacía reír. Era experta en cambiar el tono de voz. Era sorprendente los giros que daba a las historias, de tal forma que nos mantenía entretenidos, siempre atentos. Nuestros tiempos libres pasaban muy rápido escuchando sus chistes, presenciando sus trucos de magia o cualquier bobada que se le ocurría. Mi tía era una caja de sorpresas. Con ella el tiempo parecía inexistente. Sin duda su llegada cambió la dinámica del hogar. Era tan simpática y ocurrente que se ganó pronto el cariño familiar. Sencillamente, la tía Mari era mágica y adorable. Si bien era una mujer madura y rechoncheta, no parecía tan enquilosada como mis padres. Siempre nos mantenía al tanto de los sucesos del mundo. Era de mentalidad abierta y actualizada en todo tipo de temas. Era experta en chismes deportivos y de la farándula. Sabía mucho de política, de ciencia, y hasta cantaba cualquier canción que le pidiéramos. De pronto nos hablaba de temas culturales, pero al notar nuestro aburrimiento, cambiaba a cosas divertidas e intensas. Natalia y yo carcajeábamos sin parar. Sin duda, la tía Mari era lo máximo. Sabía lo que nos gustaba. Todo iba bien, hasta que un día papá nos dijo que nos llevaría al parque a caminar y recolectar hojas secas, como lo veníamos haciendo desde hace años. Natalia y yo nos enfadamos. La tía Mari nos había anticipado que nos platicaría sobre cómo había perdido las piernas. Rotundamente dijimos a papá que no iríamos, que se fuera con mamá. Papá se molestó. Pensamos que se puso celoso, pero sinceramente ya no nos parecían tan divertidas esas salidas. Fue el primer inconveniente desde la llegada de la tía Mari. Con motivo de ese evento, papá manifestó a mamá su preocupación porque pasábamos demasiado tiempo escuchando a la tía Mari y que habíamos perdido el interés en las actividades que antes realizábamos con tanto gusto. Mamá pensó que papá exageraba. También supuso que eran celos de padre. Sin embargo, cierta noche, cuando Natalia y yo estábamos dormidos, después de una velada de sábado que la tía Mari nos había contado varias historias de terror y de violencia, mamá notó que no dormíamos tranquilamente. De nuestros labios salían pequeños gemidos, a la vez que nuestros brazos, pies y manos mostraban movimientos involuntarios, y nuestros rostros dormidos presentaban palpitaciones y una clara sensación de angustia. Al día siguiente, a primera hora, mis padres hablaron seriamente con la tía Mari. Le pidieron que no nos desvelara más y que por ningún motivo volviera a platicar temas no aptos para niños. Mis padres comenzaron a estar más al tanto sobre la temática de las pláticas. No obstante, la tía se las ingeniaba para colocar de vez en cuando algún tema que nos erizara la piel. Jamás olvidaré aquel impresionante relato sobre los pacientes esquizofrénicos del hospital donde ella trabajó. Afortunadamente, ese día mis padres no estaban en casa. Se hubieran enfurecido. A un año de la llegada de la tía, mis padres ya estaban bastante molestos y preocupados. Las cosas no iban bien, sobre todo porque desde su llegada la dinámica familiar había cambiado. Nosotros ya no jugábamos como antes. Perdimos el interés por la música y a menudo manifestábamos ansiedad y nerviosismo. Sin embargo, la tía Mari era hermana de mamá y la estimaba mucho, así es que no podían pedirle que se fuera. No sabían qué hacer. La influencia de la tía Mari era enorme en la familia. Papá y mamá pidieron consejo a familiares y hasta acudieron con un psicólogo. Hubo quien sugirió echarla de casa,
Papá pensó que por la incapacidad de movimiento de su cuñada y su simpática personalidad, habían logrado una especie de discapacidad, no solamente en nosotros, sino en toda la familia. Era como si hubiesen mutilado las extremidades. Se acabó el movimiento, y eso preocupaba a mis padres. Finalmente comenzaron a sospechar cosas malas de la tía Mari. Incluso llegaron a pensar que era una especie de hechicera familiar. Así es que a papá se le ocurrió una excelente idea. O bueno, eso pensó al inicio. En esas fechas, el hermano menor de mi papá, el tío Pedro, se quedó sin empleo y tuvo problemas para pagar la renta. La casa de mis padres era muy grande, así es que decidieron darle albergue en casa mientras su situación mejoraba. Pedro era un tipo joven y delgado, ingeniero electrónico, muy activo, inquieto y ocurrente. Papá pensó que sería el compañero ideal para nosotros. Podría recuperarse el gusto por las caminatas en el bosque y por la convivencia con la naturaleza. Pedro era tan flexible y aventurero que nos acompañaría y cuidaría en todas partes. Así ocurrió. La llegada de Pedro a casa fue todo un evento. Era un tipo apuesto, muy joven, delgado, pero de porte atlético, con la pila siempre al full. Era la persona ideal para ir a cualquier parte. Mis padres estaban felices, ya que al fin habían logrado evadir nuestra atención hacia la tía Mari. No obstante, mis padres ignoraban lo que habría de ocurrir. A partir de la llegada del tío Pedro, la tía Mari perdió importancia, hasta pareció enfermar. Se le notaba triste y con la cara apagada. Nuestro alejamiento repentino le había dejado sin habla. Mis padres tuvieron que platicar todas las noches con ella para consolarla. Sin duda el tío Pedro era otro rollo. Moderno, hábil, nos acompañaba a cualquier lado, experto en trepar y correr, increíblemente veloz. Tenía también las virtudes de la tía Mari. Era excelente platicador, nos mantenía divertidos y al tanto de todo. Pero, a diferencia de la tía Mari, Pedro era moderno y de gran movilidad. No presentaba las carencias de un cuerpo discapacitado y obeso. Pedro era experto en redes sociales y contaba con miles de amigos, todos muy divertidos. Pedro era como un hermano mayor. De hecho, nos hablábamos de tú. Pronto sus amigos se convirtieron en nuestros amigos. Siempre llevaba una mochila en la espalda para guardar nuestras cosas y una cámara fotográfica para captar cada momento. Era experto en aparatos electrónicos y en temas de actualidad. Con él escuchábamos música divertida y jugábamos juegos de video hiper emocionantes. Su presencia nos hacía permanecer vibrando en notas altas. En el acto resolvía todas nuestras dudas. Simplemente Pedro era genial. Finalmente, las arraigadas ideas de mis padres hicieron también entrar en conflicto con Pedro. El efecto negativo que provocó a la tía Mari en la dinámica familiar con Pedro se multiplicó. Si bien al inicio Pedro nos acompañaba a todas partes, terminamos cambiando nuestras vidas artísticas y de gran actividad física por ser fans de Pedro. Solíamos seguirle a todas partes. Fue algo así como una adicción a su personalidad y a su forma de vida. Jamás nos dejaba solos. No obstante, debido a esa obsesiva simbiosis con Pedro, perdimos interés en cosas de nuestra edad: el violín, el piano, la pintura, la construcción de castillos, los juegos en el bosque, etc. Con Pedro todo se adelantó. Dejamos nuestros gustos infantiles y nos aficionamos a los gustos de Pedro. Eso nos excitaba. Mis padres fueron absorbidos por sus trabajos y sucumbieron a sus sueños. Eran conscientes de las valiosas pérdidas de nuestra infancia, pero, por otro lado, sabían que sus hijos habían ganado un acompañante fiel y permanente. Mis padres ya no tuvieron la fuerza ni el tiempo para oponerse a Pedro y recuperar aquellos sueños de la infancia. Finalmente, Natalia y yo nos volvimos adultos. Ambos nos casamos y tuvimos hijos. Nuestros padres envejecieron y fallecieron. La tía Mari
ya una anciana, todavía vivió muchos años después de la muerte de mis padres. De vez en cuando nos sentábamos a escucharla, hasta que finalmente la llevamos a un asilo. El tío Pedro se mudó a otro barrio, pero ocasionalmente nos visita. Sigue siendo un tipo seductor, cada vez más delgado y veloz, como si los años no pasaran por él. No obstante, y para fortuna nuestra, la relación se hizo lejana. En ocasiones toca la puerta y nos ofrece cuidar a nuestros hijos. Es insistente, pero hay una sensación de vacío en mi vida que me lleva a rechazarlo rotundamente. Creo que ahora entiendo el enfado de mis padres hacia Pedro. Natalia y yo nos volvimos achacosos y enfermizos. Yo bastante pasado de kilos, cargando una peligrosa hipertensión, y Natalia acabada por una devastadora diabetes. Si bien Pedro fue un compañero inseparable, sospechamos que también fue en gran medida el responsable de nuestras vidas enfermizas. Creemos que Pedro absorbió nuestra voluntad, convirtiéndonos en seres estandarizados, autómatas y sedentarios, consumidores de su seductora forma de vivir. Ahora entiendo que Pedro robó nuestra identidad y nos llevó rápido a la vida adulta. Tenía la extraña virtud de absorber nuestra voluntad y en consecuencia también secuestró nuestra conciencia desde la infancia, volviéndonos seres bastante comunes. En aquellos tiempos no logramos percibir que seguirle a todas partes sacrificaría nuestra libertad. Su presencia nos paralizó. Ya no fuimos capaces de dar sentido y dirección a nuestras propias vidas. En fin, afortunadamente la tía Mari y el tío Pedro se han ido de casa. Hoy solo conservamos un par de viejas fotos enmarcadas. No obstante, hay una constante lucha por no dejarlos entrar nuevamente. Cada día tocan a la puerta, cada vez más fuerte, pero definitivamente no. No queremos a Mari ni Pedro en la vida de nuestros hijos.